Traemos un nuevo testimonio de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. ¿Cuánto tiempo llevas ahora desde la operación? Desde la primera operación, 14 meses. 14 meses. Y hoy hemos hecho retoque, Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo funciona tu pene después de operarte? bien. ¿Bien? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? Igual. Muy bien. ¿Tienes la misma pareja sexual que antes de operarte? ¿Y has notado algún cambio? Sí, incluso. En grosor. ¿Cuánto tiempo después de la operación empezó a notar ese cambio? 10 días. Vale, pero eso es la inflamación. ¿Y tú has ido notando cómo ha ido evolucionando el pene a lo largo del tiempo? ¿O no te mirabas tanto? Yo, es que no te voy a mentir, la diferencia no la he visto tanto. No, no, es Pero que por yo lo creo que que en he dicho, realidad. ¿vale? Por eso me interesa lo que dice tu pareja. Es lo que, sí, al principio sí, hasta más, has dicho, las últimas veces que hemos hablado del tema, me dice lo mismo, que no ve tanta diferencia Muy bien. para el riesgo, como me dice, que Muy bien. he corrido, ¿no? Y como soy gemelo y me comparo mucho con mi hermano, ¿vale? Esa diferencia no es Pero ojo, tu hermano, aunque seas gemelos, idéntico, pero el componente hormonal, idéntico. el Como si componente lo- hormonal en el pene, más que nada porque te puedes tener un gemelo, una gemela sobre todo que tenga cáncer de ovario y la otra no, y Sí. en el pene influye muchísimo, el desarrollo del tamaño del pene influye mucho en la testosterona. Y eso es una cosa que una vez que tú te empiezas a desarrollar, es esa pequeña separación que tenéis de pequeñas cosas. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos han hecho estudios para ver la similitud de los gemelos y nosotros somos homocigóticos, Pero de la genética, de todo. claro, pero De tú que tienes y todo. genotipo y fenotipo. Mm. El fenotipo es la expresión física de lo que ponen tus genes. Y esos genes se modulan principalmente por las hormonas. Por ejemplo, aunque tengáis la misma genética, la producción de hormona de crecimiento de un lado, ¿medís exactamente lo mismo? Sí. No, Centímetro- él tiene un centímetro aquí. Ese centímetro de diferencia teniendo los mismos genes es lo que demuestra que ahí es la hormona de crecimiento y la testosterona las que marcan. Porque cuando tú tienes la subida de testosterona, las fisis de crecimiento, que es el huequito del hueso, se cierran y dejas de crecer. Y eso también le pasa al pene. De hecho, si él es un poco más alto, lo normal es que tenga el pene un poco más grande, porque habrá tenido más testosterona. Pero vamos, no os habéis llegado a ese punto de... También lo que hablábamos tú y yo, que tu pene cambia a lo largo del día. Sí. Muy bien. A nivel de dolor y demás, después de la cirugía, ¿qué tal? No, yo tuve dolor solamente el primer día. ¿Dolor dónde? ¿En la barriga o en el pene? La sensación mía es que me estaban cogiendo de ahí, enganchándome del techo. Como si te engancharan del Del techo con el pene. Con el pene. Desde el pene. Y no era el pene, era la base del pene. Pero por el tendón. Entonces, ¿pero no que no te dabas inflamación o...? No. Yo no tuve molestia. Mi molestia fue solamente esa. Pero es que eso es una gran molestia entonces. Sí. ¿Y te duró solo un día? Me duró la trayectoria de aquí a Málaga y toda la noche, hasta el otro día. Ya hasta el otro día estaba bien. Sí que nadie me había contado nada parecido. ¿eh? Y Como- créeme que ha Pero sido- entonces notabas como tensión. Sí. De hecho, mi pareja sabe que yo aguanto mucho el dolor y es la primera vez que yo te veo a ti sufriendo. Bueno, ya has Que superado. ni con medicamento aguantabas. Ya, qué fuerte. A ¿Esa ver, es sensación es? verdad que lo que hacemos es, en quirófano, precisamente eso. Estirarte todo lo que podemos para ver cómo se comporta el pene y poner en medio, como si fuera un trocito de carne que hace de transición para que no se vuelva a pegar. En tu caso hemos tenido un queloide, ¿no? Sí. Más un Muy queloide grande. Muy grande. queloide. Al final, ¿en alguna otra parte del cuerpo te habían operado? No. Porque aquí sí que tienes una herida de pequeño. Una mordida ¿no? de un perro. Y Es también, que un perro me acabó toda la cara. también tienes un poquito ahí Me acabó la cara. de Bastante hipertrofia. bien esto. Sí, no. Pero que al final es una Vamos cosa a tener que genética. perro en la cara. Jolines. Madre No, mía, me río por no sí, llorar. Yo he tenido un niño al que un caballo le arrancó todo esto hasta la parótida, un mordisco Sí, de caballo. tengo aquí, tengo la nariz, tengo atrás, tengo el labio y la frente. Pues Lo que me refiero es que esos que fueron incisiones de dientes sí que tienes tendencia a queloide. Sí. En otros cortes que tienes que al final eso es genético, bueno, no pasa nada, pues lo hemos intentado corregir, hemos hecho el retoque y tendremos que hacer un testimonio dentro de un año a ver si con el cambio de técnica que hemos hecho hoy conseguimos un poquito más. Sí que es verdad que cuando me decís que al principio la pareja y tú lo notabais, Es la conforme inflamación. pasa el tiempo, es la inflamación, pero también es que te acostumbras. Eso el mejor ejemplo son las mujeres con los labios. Yo les pongo labios un lunes, vienen al mes que ya no está inflamado y te dicen, uff, igual me veo demasiado, vienen a los 3 meses y te dicen, se me ha ido todo. No se te ha ido, te has acostumbrado. Se nota la diferencia. Pero Se no nota tanto la como diferencia. esperabas. Pero no tanto como esperaba y no tanto como el principio.
Claro, vale, eso 100%. No Sí, tanto como el principio porque Es está... porque la información que tienes ahora posiblemente es la que vas a tener cuando se termine el proceso. Es que, no, claro, hay penes que se van de quirófano que a las 2 horas están así. Sí. Si te hago eso, a lo No, mejor no eso. puedes penetrar. Pero lo has dicho perfecto. No tienes tanto como después de operarte justo porque es inflamación. Sí que es otra diferencia y ahí ya depende de cada uno. En tu caso, lo que decíamos, como has hecho peloide, has ganado menos. Pues lo que has ganado, perfecto. Vamos a intentar que lo ganes. Si lo que has ganado ahora lo conseguimos ganar con la cirugía 2 veces más, estás espectacular. Contento, no vengo más. ¿Verdad? Oye, pues muchas gracias, crack. Muchísimas gracias por tu sinceridad y Pues muchísimas gracias. gracias por contarlo. De verdad.